en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a empezar leyendo versículo 3. Y cuando llegue ahí, dígame amén y sabré que ya está usted ahí. ¿Ya están ustedes ahí? Y dice en Primera de Pedro capítulo 1 que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, pero permítame decirle que mi mensaje se llama echando la ansiedad sobre Él. Repita conmigo: echando mi ansiedad sobre Él. Y yo quiero decirte, echa tu ansiedad sobre Él y Él hará. Y vamos a leer lo que dice la hermosa palabra del Señor allí en Primera de Pedro versículo 3, y dice de esta manera, léalo juntamente conmigo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, porque la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una ¿qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, se reserva en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder. Leamos esta parte nuevamente, que somos ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Ajoncito, quisiera que me hicieras un favor. ¿Puedes bajar rápidamente ahí a la calle y buscarme una piedra como algo así de este tamaño? Si es posible, 1, 2, 3, 4, 6. Por uno de servicio. Se va a pasar todo el servicio ahí contando piedras. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero invitarte a que volvamos a leer en voz alta. ¿Está bien el clima o está caliente? Excelente, ok. Yo desde que empezamos la oración yo empiezo a sentir calientito, pero bueno, usted está allá abajo, yo estoy acá donde está el Espíritu. Y se siente caliente, siento calientito. Quiero que leamos nuevamente juntos. Y cuando lea, hermano, razone, piensa, siente lo que estamos leyendo. Háblalo en voz alta. Y yo quiero invitarle, cuando ore la Biblia, órela en voz alta, medítala, cómetela. Pero es como cuando usted come un taco de algo bien sabroso, a poco se lo atraganta, se lo mastica y dice, qué sabroso, y hasta lo entretiene más en la boca, ¿verdad? Y dices, qué delicioso, ¿sí o no? Cuando estás comiendo un manjar. Así debe de ser la palabra. Siéntela, saboreátela, disfrútela, cómelo con mucho amor. Ay, mira qué bonita piedra, esta está más dura que las otras, cuidado. Si alguien se me duerme. Y vamos a leer nuevamente desde el 4. ¿A quién le está hablando la palabra del Señor? A nosotros, a ti y a mí. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que nosotros somos ¿para qué?
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservado en los cielos, ¿para quién? Para los que están allá afuera, los que se quedaron dormidos, para el que comete pecado, para el sanguinario, para el malo, ¿para quién? Para nosotros. Es que nuevamente esta herencia, ¿qué? Incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Búscame la palabra inmarcesible. Yo la busqué, esto lo preparé hace 2 días, el viernes, y busqué la palabra, pero la verdad que se me olvidó. Y en la escuela me dedico toda palabra que no entiendo, voy y la busco. Y le voy a ser sincera, se me olvidó qué significa inmarcesible. Pero vamos a empezar con la primera, que es incorruptible. Tu herencia es que incorruptible. No se puede arruinar, no se puede echar a perder. Yo no sé tú, pero toda herencia que mi padre o mi madre me pueden dejar en este mundo es corruptible. Y la otra palabra que dice que es incontaminada, no se puede contaminar. Y contaminada no estamos hablando de alguien que echa químicos o elementos biológicos, científicos y que contaminan, no. Lo que Dios nos va a dar a nosotros es que incorruptible, incontaminable e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se puede marchitar. Entonces, marchitar e incorruptible es que no se puede arruinar, echar a perder. Es buena, pero también no puede ser marchitada, o sea, no se puede echar a perder en una manera física. Mi mamá, siendo una mujer sabia, que me ha dejado sorprendida en muchas maneras. Mire, mi mamacita linda, yo recuerdo que un día me compartió hace muchos años, cuando mi madre comenzó a construir allá en la loma, en un terreno que mi abuela heredó a mi madre, ¿verdad? Que hubo mucho conflicto, porque todos quieren cosas materiales que se contaminan, y hay gente que hace daño por una casa, por robar dinero, quitarle algo a alguien. Y hubo tantos problemas por ese terreno que mi abuela le había heredado, del cual mi madre ya tenía un título. Y me acuerdo que ella comenzó a construir allá arriba, y mi papá le decía: ay vieja, vámonos a gastar ese dinero, vámonos a viajar, vámonos a conocer, a disfrutar, hay que gastar ese dinero, le dijo mi papá. Pero mi mamacita, en el corazón, como el corazón del padre, ella ya estaba pensando no en el momento, sino en un futuro. Y mi madre le contestó a mi padre, y ¿sabes qué le dijo? No, porque esto que tú ves, que aunque ahora es algo pequeño, dijo, va a ser la herencia de mis hijos. Y cuando ella me lo compartió, me lo compartió riéndose. ¿Tú crees que tu papá me dijo esto? Y yo le dije que no, que esto iba a ser la herencia de mis hijos. Empezó con una casa, después empezó a construir apartamentos pequeños para rentarlos, después empezó a construir unos cuartos como para tiendas, de esos que le ponen la cosa esa que sube para tienditas, para negocios. Empezó a construir 2 para negocio, y luego pasaron los años y arriba de eso construyó un segundo piso y hizo otro apartamento más bonito. Y en todo eso empezó a arreglar los terrenos, y luego, hermanos, comenzó a construir un local mucho más grande, y lo hizo un salón de fiesta. Mire cómo empezó mi mamá.
¿Y dónde terminó? Porque ya paró la construcción. Y a lo mejor en el momento que empezó con una casa, ¿sabía usted que aunque ella lo miraba para negocio, en su corazón ella lo veía como una herencia para sus hijos? Si una madre o un padre terrenal, a veces mi papá le decía, fíjate, la mentalidad de cada persona es diferente y lo que hace la diferencia es nuestra manera de pensar, porque cuando el amor está en el corazón y el corazón de Dios se une con el nuestro, dijimos que el amor no es egoísta. Piensa en los demás. Pensaba mi madre en sus hijos, mi papito pensaba en sí mismo, ¿sí o no? Mi padre pensaba en el momento y cómo gastar ese dinero que mi madre estaba implementando. Él decía, vámonos a gastar el dinero, pero yo quiero decirte, cuando el corazón del Padre perfecto existe, Él pensó antes de pensar en sí mismo, porque a Él no le importó todo lo que le hicieron a Él en la cruz. Él no le importó la sangre, no le importó cómo le dice la Biblia que agarraron un palo y le daban en la cabeza. Y yo me imagino que era cuando le pusieron la corona de cruz y ya la tenía la corona puesta. Imagínate el dolor de esas espinas y el dolor del palo dándole en la cabeza, los latigazos, todo el dolor y toda la sangre que Él derramó por amor a nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Él no pensaba en ese momento. Él no pensaba cuando entregó su cuerpo a morir por nosotros. Él no estaba pensando en Él mismo, porque si hubiera pensado en sí mismo desde el momento del huerto de Getsemaní, cuando dijo, Señor, si es tu voluntad que esta copa pase de mí, Él allí hubiera dicho, papá, no puedo y no quiero. Y hubiera sido válido, sí o no, porque no tenía responsabilidad ni culpa alguna para morir por mi pecadora y por nosotros. Él no tenía por qué, pero Él no estaba pensando en Él mismo, no estaba pensando en el momento, sino Él ya estaba pensando 2025 años adelante de Él, que es este día. Y el día en que tú y yo dijimos, Señor, sí, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Porque el amor de Dios es no egoísta. Y mi madre construyó algo que ahora lo vemos en una loma donde en ese tiempo, escucha, casi no había gente. El terreno de mi abuela llegaba hasta allá, y luego el de su hermano, y luego otra gente, y luego otros hermanos, y así eran grandes los terrenos. Era muy poca gente la que vivía allá. Pero yo te digo una cosa, mi madre fue visionaria, porque nosotros decíamos, pero aquí no vive nadie, y ahora ese lugar está superpoblado. Y ahora renta sus apartamentitos. ¿Por qué? Porque ella no pensó en el momento, ella pensó en un futuro y pensó en alguien que ella amaba, sus hijos. Mi papá tenía un corazón egoísta, pero mi mamá tenía el amor de Dios en ella, que en lugar de irse a gastar ese dinero, disfrutarlo viajando como mi papá quería, ella decidió sacrificarlo e invertirlo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque dice, para una herencia incorruptible, para una herencia incorruptible, ¿qué o quién? Para una herencia incorruptible murió Jesús. Para una herencia incorruptible Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Dice, incorruptible mi herencia, tu herencia, incontaminada e inmarcesible. Sigue ahí, allá. Amén. Que no se puede marchitar. Y le digo una cosa,
si la herencia que mi madre, y lo más increíble es que la casa de abajo del pueblo que era de mi papá, no sé cómo lo hizo mi mamá, pero que ya está en los papeles y ya arregló testamento. Muchos papás no piensan en eso, por eso les digo, mi mamita ha sido bien visionaria y mi mamá solo tiene hasta el 2º grado de primaria. Apenas sabía leer y apenas sabía escribir. Desde que se dedicó a leer la Biblia, ahora escribe mejor y lee mucho mejor y habla mucho mejor. Y quiero decirte algo, hermanos, mi mamá ya nos dijo: hija, la casa de aquí, tú y tu hermano están en el título, y en los terrenos de allá estás tú y está fulano y sutano. Y a mí me puso en los dos porque sabe que soy la persona que no va a permitir que las cosas no se hagan justas. Pero les digo una cosa, mis ojos, mi tirada, mis afanes, mis ilusiones no están puestas en aquello. Porque eso un día, lo material, si usted no lo mantiene constantemente, se marchita. Es corruptible, ¿sí o no? Y lo más tremendo es que eso yo no me lo voy a llevar el día que el Señor me llame a su presencia. ¿Sabes qué es lo que yo me llevo conmigo? Lo que yo soy, quién yo soy. Lo que yo soy realmente no es lo que tú y tú miran de mí, es lo que yo verdaderamente soy, aún cuando nadie me mira. Yo delante de ustedes soy íntegra, pero delante, cuando tú no me miras, continúo siendo íntegra. Yo delante de ustedes comparto y doy lo que puedo de mi corazón, pero cuando nadie me mira, continúo haciéndolo. ¿Qué es lo que soy cuando nadie me mira? Eso es lo que yo y tú valemos. Usted no vale ni siquiera cuánta ropa tenemos, de marca o no de marca. Usted no vale lo que valen sus zapatos Nike de $300. Digo por fe, ¿verdad? Que nos compramos esos. Que ahora ya no lo haría, ¿verdad? Ya lo hice hace mucho tiempo y me dejó en ruina y en deuda. Usted no vale lo que vale su carro tampoco. Usted no vale lo que vale su casa. Usted no vale lo que valen sus ahorros. Usted vale lo que verdaderamente usted es en esencia cuando nadie te ve. Porque cuando todos nos miran, todos nos esforzamos por hacer lo bueno, por hacer el bien y por hacer lo correcto. ¿A poco no? Pero usted vale y usted es verdaderamente lo que es cuando nadie nos mira. Eso es incorruptible, eso es incontaminable, eso es inmarcesible. Lo que usted y yo somos verdaderamente. Y dice en el versículo 5, nuevamente leámoslos: porque sois, ¿qué? Porque somos guardados. Porque entonces somos guardados por el poder, no de cualquier Dios. Porque dioses, mis hermanos, hay muchos, ¿sabía usted? Pero Dios con D grande mayúscula solo hay uno. Y la Biblia dice que en este mundo hay muchos dioses, pero los pone con D chiquita. Pero Dios con D grande solamente hay uno, el creador del mundo, el papá de todos los dioses con D chiquita. Amén. El mero, el que tiene todo el poder. ¿No lo dice así la Biblia? ¿No lo dice así
así la palabra de Dios, no lo dice la pastora, yo lo digo porque está escrito en la Biblia: al que tiene todo el poder, toda la gloria y toda la honra. Todo tu corazón y mi corazón debe de ser para ese Dios. No para los dioses chiquitos. Los dioses con D chiquita van a tratar de hacerte caer, de distraerte, de destruirte. Lo van a intentar, sí, pero cuando tú y los tuyos ya están marcados para Él, haga lo que haga el diablo, te puede llevar al fango, te puede llevar como a Pablo a una prisión, te puede llevar a la quiebra, te puede llevar al fracaso, te puede el enemigo llevar a donde Él quiera. Pero cuando tú has sido marcado para esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, entonces nosotros estemos aún, he visto hijos caer al fango, al lodo, a la quiebra, a la desgracia, al dolor, a las cárceles, al fracaso, pero de ahí el Señor los ha vuelto a levantar. De ahí el Señor, por eso dice: podemos caer, pero destruidos nunca. Porque somos guardados donde estés. Aunque te le haya salido de la mano al Señor, aunque se le haya quebrado un hijo como esa vasija de barro que se le quebró en las manos del Señor, ¿sí o no? Y el profeta pudo mirar a través de la ventana cuando se le quebró la vasija. Lo acabamos de estudiar hace 2 semanas y dice: y se le quebró la vasija en las manos, ¿sí o no? Al alfarero dijo el alfarero de alfareros: no podré yo hacer como ese alfarero contigo, con los tuyos, con los que amas. No podré yo volver a haceros nuevos nuevamente. Porque aún allí, cuando te le quebraste las manos del alfarero, aún ahí, porque hay una promesa, porque hay un plan divino y un propósito maravilloso para cada uno de nosotros, y donde estén los tuyos, aún ahí somos guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. La fe, diga conmigo, la fe. Nuevamente dígalo: mediante la fe. Mediante la fe. Mediante la fe. Allí no dice que es mediante la duda. Ahí no dice que es mediante la depresión. Ahí no dice que es mediante mis pucheros de niño o niña malcriada. Aquí dice que es mediante ¿qué? La fe. Hermanos, hablé el otro día de la fe como es un instrumento para usar cuando lo necesitamos, y la fe es algo que nosotros debemos de dormir con la fe, despertar con la fe, caminar con la fe. En otras maneras, la fe no debe de separarse de nosotros ni un segundo. Yo la traigo dentro, guardadita, la trabajo en tiempo de paz para estar lista para la guerra. Entonces dice: maravilloso que somos guardados. ¿Qué significa ser guardado? Cuando el Señor te guarda es porque Él te cobija. ¿Y qué dice? Dice la Biblia: aunque quiera venir el enemigo como ríos, yo te guardo. Yo levanto bandera en contra del enemigo y a ti te guardo.
te guardo, estás dentro de mí, en el hueco de mis manos, te llevo seguro. Yo te guardo, quiere decir que yo pongo ¿cómo se llama? Un domo, como los caricaturas o programas que veíamos de Star Trek, que nos disparaban y algo invisible los cubría, ¿se acuerda usted? Así nos guarda el Señor. Y el enemigo dice, te lanzará dardos, pero su escudo, su escudo nos guarda de todo dardo del cazador. Dice esto, donde Efesios 6:10, donde nos ponemos la coraza. Dice que uno de los elementos de la armadura es que la coraza. El escudo es el último, el escudo de la salvación, porque nos guarda, nos salva de todo dardo, de toda acechanza, de todo lo que el enemigo quiera hacer de frente o te quiera llegar de repente. El escudo de la fe es invisible, tú no lo miras, el escudo de la fe, porque su poder se activa a través. Y venga el enemigo por sorpresa, tu escudo lo detiene. Por eso es mejor, por eso dice que los hijos de Dios vivimos confiados y en paz. Amén. Confiados y en paz. Amén. Dígalo nuevamente conmigo, confiados y en paz. Porque cuando hay confianza y paz, cuando hay temor te roban la paz. Viene la inquietud, el temor, la desesperación, la depresión y todo lo que termina con Sion, depresión, posesión. Amén. Pero no más. Y dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que ya fue preparada para ser manifestada en el día postrero. Le voy a decir una cosa, los profetas no vivieron estos tiempos, vivieron los tiempos del Viejo Testamento. Ellos ya vivieron, existieron, vieron la gloria de Dios manifestada, cruzaron mares, ¿verdad? Donde Dios partió el agua, vieron cómo los alimentó Dios en el desierto. Ellos vieron cómo Dios les puso jueces y después pidieron reyes, les dio reyes. Vieron el poder y la mano de Dios, eran esclavos y los volvió a hacer libres, ¿sí o no? Vieron la gloria de Dios, pero jamás vieron manifestado el poder del Espíritu Santo como lo estamos viviendo en una forma personal, usted y yo. ¿Sabía usted que dice la Biblia que los antiguos profetas quisieron ver estos tiempos postreros, pero no pudieron? Oyeron de oídas que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, oyeron de oídas acerca del Mesías que vendría a entregar su vida para salvación, supieron de la gloria que ahora usted y yo podemos vivir, a los que podemos creer, pero no lo vieron. Yo ahorita se los voy a mostrar en la palabra. Y dice, la salvación que estaba preparada para los días postreros. ¿Quiénes estamos viviendo los días postreros? Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos, los días postreros, donde también dice la Biblia, el corazón de muchos se ha endurecido. Muchos parafraseando, se han alejado de Dios. Porque dice, en los últimos tiempos habrá mucha maldad, el corazón de muchos se enfriará. Por eso las iglesias vacías y los estadios repletos de fanáticos. Pero dice en el versículo 6, en lo cual vosotros, ¿qué? Os alegraréis. En lo cual vosotros, ¿qué?
Ahí hay un hombre con fe. En este momento resurgió un hombre con fe. Amén. Dice, en lo cual nosotros nos alegraremos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. ¿Qué nos está diciendo esto? Y como la juez que dice caso cerrado, después aquí debería de cerrar mi caso, en lo cual vosotros os ¿qué? Se deben de alegrar en medio de ¿qué? De las pruebas, de las aflicciones. No lo dice la pastora, lo dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Caso cerrado. Amén, amén. En lo cual vosotros os... miren, para que vean que no estoy mintiendo, que no es nomás mi Biblia. En lo cual vosotros ¿qué? Os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por un qué? Quiere decir que tus pruebas y tus aflicciones solamente son ¿qué? Por un poco de tiempo. Dígame, ¿cuántos de ustedes aún viven en la aflicción de hace 20 años? ¿Continúa esa aflicción? ¿Cuántos de ustedes viven en una prueba de hace 10 años todavía? Las pruebas y las aflicciones en el mundo parece que son eternas sin Cristo, ¿sí o no? Llorábamos por años en depresión, allá duraban por años, pero en Cristo, digan conmigo, pero en Cristo son por un poco de tiempo. Amén. Por un poco de tiempo. Aunque tengas que ser, si es necesario, ¿verdad? Porque no siempre. Si usted camina en los principios de Dios, en su voluntad, esforzándose, si no, si es necesario, Dios va a permitir. Si es necesario, porque acuérdense que dijimos que Dios no puede ser burlado. Entonces, si es necesario, tendremos que ser afligidos en pruebas. Si yo tengo que crecer en alguna prueba, si yo tengo que madurar para llegar a ser ese vaso de honra, a ser ese ministro que Dios me ha llegado a ser. Yo no soy la misma pastora ni predico como cuando empecé. He crecido, he madurado en muchas áreas del ministerio y otras que tengo que seguir aprendiendo más aún. Amén. Para que sometida vuestra ¿qué? Ay, bendita palabra. Para que sometida a vuestra fe. Quiere decir que en medio de todo yo tengo que estar sometido ¿a qué? A mi fe. ¿Se dan cuenta que la fe es todo para el creyente? La fe es lo que me ayuda a caminar a través de cualquier cosa. La fe es lo que me ayuda a atravesar los ríos. La fe es lo que me ayuda a atravesar los desiertos, subir montes, pasar calurosos desiertos. La fe, mucho más que preciosa que el oro. Es mejor que tengas gran fe a que tengas oro, porque con fe puedes tener el oro. Pero si tienes oro y no tienes fe, ya te fregaste. El cual, aunque perecedero, o sea, el oro, se prueba ¿con qué? Con fuego. Qué lindo. Nosotros somos probados con fuego. El oro es perecedero, pero lo que Dios hace en nosotros como el oro es para siempre. Cuando Dios te purifica como oro, eso es lo que tú eres y lo que te vas a llevar contigo el día que Dios o te llama a su presencia o nos vamos cuando venga por su iglesia. Una de dos, que ya no falta mucho. Amén. Amén. O sea que hallada en qué? En alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Jesucristo. Gloria. ¿Cuánto es manifestado en tu vida y en la mía? Cuando me llame a su presencia, si es que no alcanzo a llegar a la venida. Cuando Él se manifiesta, es que si Él viene por su iglesia antes de que nos haya llevado, va a ser manifestado. Amén. ¿Está conmigo? ¿Estás entendiendo? Amén. ¿Me están oyendo inteligentes? Dijo Paquita la Salva. ¿Me estás oyendo? Dijo Paquita la Salva, pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué yo me la iba a traer, pero ya no tuve chance de buscar una piedra y me la voy a quedar? Esta hermosa, miren. Es como de ese mármol, algo así que usan en el mármol. ¿Sabes, hermano? ¿Cuál es uno de nuestros grandes problemas? Que a veces hemos creído la mentira del enemigo, que lo que Dios ya me dio quizás sean habilidades. A veces es un pequeño sueño que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente. Algo que tú y cada uno de ustedes tienen ya. El problema con eso es, hermanos, es que tú piensas que es muy pequeño y que no vale nada. A veces piensas que esos sueños que han estado enterrados ahí, que Dios ya se olvidó de ellos. Piensas que lo que tienes, lo que Dios te ha dado es muy pequeño. Pero yo vengo a decirte, pregúntale a David lo que hizo con algo tan pequeño. ¿Habías pensado en esto? Pregúntale a David lo que hizo con algo tan pequeño como esto. Y a lo mejor así de pequeños son tus sueños. A lo mejor así de pequeños son tus ilusiones. A lo mejor así de pequeño es ese anhelo que está ahí dentro de ti de hacer algo, algún día grande. ¿Sabes qué dice la palabra? Que a veces los del mundo son más sagaces. Si uno dice así la Biblia, allá afuera son más sagaces y tú dales una pequeña piedra y van y la avientan y dicen, pues si fracaso, fracaso. Y que mañana me levanto porque les vale todo. David no tenía todavía oro ni plata. No tenía un ejército, no tenía un reinado, ni siquiera era un gran soldado valientísimo. Era tan pequeño como esa piedra que tomó en sus manos. Sus propios hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? Lárgate. ¿Sí o no? ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a espiarnos? Querían agarrarlo de la oreja, llevarlo a los afueras y darle una patada fuera de aquí, ¿sí o no? Pero él no estaba en ese lugar a esa hora por casualidad. Dios había permitido que llegara ese día ese pequeño pastorcito, ese pequeño hombre de estatura, pero grande de corazón. Y a veces eso, pueblo, es lo que tomar eso pequeño que Dios ya te dio y que tú crees que es tan pequeño. A veces lo único que tú y yo necesitamos es un corazón grande. Los más
más grandes empresarios, antes de ser grandes empresarios, quebraron la primera vez que lo intentaron, y la segunda, y muchos de ellos hasta la tercera volvieron a quebrar, pero perseveraron y ahora son ricos. Una pequeña piedra no solamente le salvó la vida a David, sino liberó a toda una nación. ¿Quién era David en ese entonces? Un perfecto desconocido para el mundo, pero muy conocido para Dios. Un pequeño joven que no tenía nada, pero que tenía todo en el Señor. Un pequeño niño que lo vieron pequeño, tanto que el gigante se rió y se burló y se ofendió al decir: ¡ay, pero cómo es posible! ¡Mándame ese chamaquito! ¡Qué vergüenza! Goliat era un gran soldado con batallas y ¿cómo se llama lo que ganan los boxeadores? Los cinturones de oro. Él tenía como 20 o 50 de esos, porque nadie lo podía derribar. Y se ofendió cuando vio a David tan pequeño. No le vio. Él llegó con una gran espada. Como era gigante, era muy grande su espada, ¿sí o no? Y David, ¿sabes qué? Llegó al campo de la batalla sin nada en las manos. ¿Sabes lo único que él llevaba en su alfolí, su bolsita? 5 piedras, tan pequeñas como esta, y una resortera. Piénsalo, es para reírse, una resortera y 5 piedras, y vas a pelear en contra de Goliat, el gigante, en una batalla de miles de este lado y miles de aquel lado. Y dijo el Goliat: vienes a mí como, ¿quién crees que soy yo? Pero ¿qué dijo David? Hoy en este día entregaré tu cabeza a los perros. No llevaba una espada, no llevaba de estos, ¿cómo se llaman? Que metían en ese tiempo las bolas después de la guerra, cañones, ni tanques de guerra. Piensa, pueblo de Dios, David solamente llevaba pequeñas piedras. Y dice el Señor que mientras Goliat está enfurecido, ofendido, David no esperó a que el gigante lo atacara. Él comenzó a correr hacia su enemigo. Y qué sorpresa, que se mete la mano por acá atrás. Y yo creo que Goliat dijo: ah, caray, ¿qué va a sacar? ¿Una espada? ¿Una ametralladora? ¿Irá a sacar una M16? Oh, sorpresa, mete la mano a su bolsita y saca una resortera. Y luego saca una pequeña piedra, porque le dio aquí. No era una piedra tan grande, tenía que caber en la cosita esa de la resortera. Lo que hace la diferencia en tu pequeño sueño que tú crees que es pequeño, en la pequeña ilusión que tú crees que es pequeña, lo que hace la diferencia es que tienes que sacarla. Saca tu Honda, saca tu Honda. ¿Sí saben quién fue el primer motociclista de la Biblia? ¿Ya se la saben? Ya se los he dicho. ¿Alguien aquí no sabe quién fue el primer motociclista de la Biblia? ¿No sabes? David. ¿No sabes por qué? Tenía su Honda, una Honda, dice.
tenía su Honda, el primer que tuvo Honda. Sacó su Honda, su resortera. Unos piensan que es una resortera típica mexicana, otros piensan, pero es el mismo principio, era un lacito con una cosita así como la resortera. Ponían ahí la piedra y movían esta cosa así. Era más difícil para atinarle a algo, ¿sí o no? Porque imagínate, se va moviendo y tienes que soltarlo en el momento correcto, a la altura correcta, para que llegue al lugar perfecto donde quieres enviarlo. Es tipo resortera, pero no es resortera. La resortera es como jalas y como que haces como con los rifles, ¿verdad? Aiming, puntería, y sueltas. La Honda no. Y dice que él empezó a correr, sacó su Honda y moles, ¡pum! Y cayó el gigante. Y cayó, diga conmigo, y cayó muerto. Cayó muerto. Mi enemigo cayó muerto. Mi enemigo cayó muerto. ¿Y gracias a qué? A una pequeña piedra. ¿Cuántos habían pensado que es una pequeña piedra? Un pequeño sueño que no solo puede salvar tu vida, sino el reino de Dios. Los sueños de Dios. ¿Por qué los sueños de Dios? Porque los sueños de Dios es que un día vayamos a África, que vayamos a la sierra, a lugares donde no ha llegado el evangelio. Pero toma finanzas, saca tu pequeña piedra, salva tu vida y salva el reino de Dios. Saca tu pequeña piedra, porque eso es la palabra de Dios. Háblale a alguien, salva la vida de alguien, para que demostremos a Dios que somos buenos administradores con lo que Él ya nos dio. Un pequeño sueño puede hacer la diferencia. No podemos ya dejarnos contaminar por las cosas del mundo. Esto no quiere decir que te apartas, no. Quiere decir que estoy tan llena del Espíritu Santo como David, y que a lo mejor ahorita no puedes matar aún gigantes. Empieza matando osos. Quizás aún algunos de ustedes no puedan matar gigantes, pero ¿qué fue lo primero que mató David? Osos y leones. Empieza matando tus leones, empieza matando tus osos. Eso te va a habilitar cuando llegue el momento de que puedas también destruir a los gigantes. Una pequeña piedra. Pero a veces el mundo va a querer venir y contaminarte. Y esta historia la escuché de otro siervo de Dios y me gustó, y ahorita se me vino y se las voy a contar. Dice que vino el hijo con su mamá. Mamá, por favor, déjame ver cierta película, acaba de salir. Dicen todos mis amigos que está buenísima. Mira, mamá, pero es que esa palabra está, ¿cómo le ponen las letras? ¿Y cómo se dice en español? Rated. Está clasificada para, ¿cómo se dice? Para adultos, no que es pornográfica, pero es clasificada para mayores de edad, adultos, y no niños ni nada de eso. Era la clasificación más alta. Mamá, por favor, déjame ver cierta película. Mira, todos mis amigos, le dijo, ya la vieron. Y la típica mamá, porque nunca falla, y si tus amigos echan al pozo, tú también. ¿Sí o no? Lo típica mamá.
porque así me decía mi papá, es que todas mis amigas van a ir. Y si todas echan al pozo, tú también. No, mi papá era lleno de dichos. Entonces tú también. Mira, mamá, pero es que dicen que está bien buena. Es más, me dijeron mis amigos cristianos que ya todos lo vieron y que nomás tiene un poquito de sexo, mamá, un poquito, que nomás tiene un poquito de groserías y que nomás tiene un poquito de violencia, mami. Dicen que está bien buena. Todos mis amigos dicen que está bien buena. Y la mamá, en su sabiduría de Dios, ¿verdad?, le dijo, ok, hijo, ándale pues, invita a tus amigos a verlo aquí en la casa y yo les voy a hacer un pastel. Puta, imagínense, el chavalo dijo, no solo voy a ver mi película, sino hasta premio. Mi mamá les va a hacer un pastel de chocolate, les dijo la mamá. Invitan a sus amigos, llega el día, miran todos la película y terminando la película llega la mamá, ¿verdad?, con rebanadas, el pastel cortadito, les sirvió a todos su pastel de chocolate, tipo así como el que venden de ese de chocolate de donde les gusta, Costco, ándale, sabía que usted sabía, tipo Costco, así puro chocolate, lo reparten los chavalos, wow, se lo comen, delicioso, y cuando terminan y se van, señora, muchas gracias, estuvo deliciosa, vieron la película en su casa y se fueron felices porque hasta premiados salieron. Ya que se van todos, viene la mamá y le dice a su hijo, hijo, ven para acá. Sí, mami. Le dice, quiero decirte algo. ¿Sabes que en el pastel le puse un elemento secreto? ¿Qué le pusiste, mamá? Pues fíjate que le puse caca de Bobby, el perro. Al pastel le puse un poco de caca de Bobby. Fíjate, hijo, que salí al jardín, agarré un poquito nomás, hijo, un poquito de caca de Bobby y se lo puse abajo del chocolate. Y el chaval con unos ojotes, y cuando le digo, sí, es que le puse un poquito, pero nomás un poquito, hijo, de caca de Bobby al pastel abajo del chocolate. Y el chavaco empezó a actuar como, ya ves cómo son los chavalos. No, mamá, no. Sí, hijo, le puse caca de Bobby. ¿Pero por qué, mamá? Pero no te pongas tan mal, hijo, le dijo la señora. No te pongas mal, hijo. Nomás fue un poquito. Y además a todos tus amigos les gustó. ¿Entiendes la moraleja de la historia? Comieron caca, un poquito de caca, y ni cuenta se dieron. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando permitimos que las cosas del mundo nos atraigan. A veces decimos, es que no estoy haciendo cosas grandes, son chiquitas. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿En qué gastas su tiempo? ¿Qué miras? ¿Qué hablas? ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? Y es que yo oro mucho, leo mucho la Biblia. Pero estaremos comiendo un poquito de caca de las cosas del mundo. Yo me morí de risa cuando oí esta historia y ahorita me recordé, dije, guau, y el chaval haciendo, no, hijo, pero no te pongas tan mal, nomás fue un poquito. Y además dice, a todos, así le dijo, a todos tus amigos les encantó. A todos, porque él decía, pero es que a todos mis amigos ya la vieron y a todos les gustó. Y dice que nomás es un poquito de groserías, nomás un poquito, mamá, de sexo, y nomás un poquito de violencia. ¿De qué? Porque la Biblia dice que no es lo que comemos, sino lo que miramos.
lo que escuchamos, sí o no, lo que hacemos con mis manitas. Cuidado, mis manitas al tocar. ¿Qué tocas? ¿Qué ves cuando tocas tu celular? ¿Qué ves cuando tocas el control de la tele? ¿Es algo que te edifica o te roba tu tiempo y te baja? ¿Es algo que te educa, te enseña? ¿O te da un poquito de caca espiritualmente? ¿Sí o no? ¿Cuánta caca hemos comido? Y de poquita en poquita se va acumulando. Poco en poquito, dice, se hace mucho, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta es, ¿o decides enfrentar la vida con tu pequeña piedra, que no es pequeño? Porque lo poco en las manos de Dios se hace mucho. Lo pequeño en las manos de Dios se hace letal. Y si no me crees, pregúntele a David. Algo tan pequeño se convirtió en algo letal, porque él tomó la decisión de ir y hacer. ¿Cuáles son esos pequeños sueños que tienes y ilusiones, planes que Dios ya puso, pero tú crees que son tan pequeños o inalcanzables? O tu sueño es pequeño o tú te sientes pequeño. David era pequeñito de estatura, pero lo pequeño en las manos de Dios se hace poderoso. Llegó el momento en mi vida que no dejé que mi estatura determinara mis triunfos ni mis metas. Y logré tantas cosas que mucha gente con más dinero, más estatura, que tenían la raza correcta en el militar, nunca lograron lo que yo logré. Pero no logré hasta que lo puse, lo que era, lo que tenía en las manos de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer cosas grandes. Y a lo mejor no son las cosas grandes para el mundo, para que seamos recordados en una piedra, en una imagen, pero sí vamos a ser recordados en el libro de Hechos que Dios está escribiendo en estos últimos tiempos. ¿Sabías que hay una segunda parte que se está escribiendo del libro de Hechos? Hechos no ha terminado, Hechos continúa con esta generación hasta que Jesús venga por su iglesia. Se va a cerrar el libro de Hechos, ¿sí o no? Usted y yo podemos ser ese Pablo, ese Mateo, esas mujeres que sirvieron, dice la Biblia, y acompañaron a Jesús con su trabajo y aún con sus finanzas. Nosotros somos los personajes del nuevo libro que se está escribiendo, el capítulo 2 de Hechos, de los actos de los discípulos y apóstoles de estos tiempos. ¿Qué vas a hacer con esa piedra que tienes? Te la dio Dios para algo grande, aunque no lo veas grande. Te llamó Dios para algo más grande que tus sueños y que tu manera de pensar. ¿Qué vas a hacer con ello? Y voy a terminar y vámonos. Solo quiero mostrarte, y nos vamos a ir temprano. Solo quiero mostrarte que nosotros estamos viviendo algo que los antiguos quisieron mirar y no pudieron. ¿Está conmigo? Vayamos a Primera de Pedro, versículo 10, ahí mismo. Creo que sí es 10. Así es, aquí, ahí en ese mismo.
Y dice en el 10, ¿está conmigo? Los profetas que profetizaron de la gracia. En el Viejo Testamento no había gracia, ¿sí o no? Era así, o haces o te mueres, amén. Que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué. La salvación vino con el nuevo pacto, con Jesucristo, ¿sí o no? Ellos de oída oyeron de la salvación, oyeron a través de Isaías acerca de Jesús. Ellos sabían de un Mesías y un Salvador que llegaría lleno de gracia, amén. Por eso el ángel le dijo: María, María, llena de gracia, porque lo que trae en su vientre es lleno de gracia. Y sigue leyendo: de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice el 11, escudriñando que qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de qué, de Cristo, que estaba en ellos, porque en ese tiempo el Espíritu solo venía temporalmente y en el liderazgo, amén, el que entraba al templo. Dice que estaba, pero ya se movía el Espíritu Santo, nada más no personalmente, que estaba en ellos, el cual anunciaba que de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para quienes, para los después de Cristo, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son ¿qué? Anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan aún mirar los ángeles. ¿Sabía usted que los ángeles quisieran estar en tu lugar y el mío? Y mucha gente adoran a los ángeles y usan dizque los ángeles para sanar. Sí, son ángeles, pero del infierno, de la oscuridad, amén, ángeles caídos. Pero los ángeles del cielo, dice en otro lugar, y en inglés también dice que los ángeles anhelan lo que tú y yo tenemos, porque ellos son creación y siervos, y nosotros somos creación e hijos. Dígalo conmigo: yo soy creación e hija o hijo. Usted y yo somos su creación, pero somos hijos. Los ángeles son su creación, pero son siervos ¿de quién? De Dios y nuestros. ¿Sabía que la Biblia dice que están a nuestra disposición? Hay ángeles ociosos porque usted y yo no nos ponemos a trabajar, pero ellos son tus siervos y son siervos de Dios, mas no son hijos. Por eso ellos miran y dicen: ¿cómo es posible tanta cabeza dura? ¿Cómo es posible? Y suben y ven todo lo que el Señor está preparando para sus hijos, y voltean, los ven y dicen: quisieran disfrutar de lo que tú y yo vamos a disfrutar un día. Aquellos que nos esforzamos, que anhelamos, queremos y caminamos por fe en ello. Y cierro con esto: saca tu piedra y tú envíala, que de dirigirla se encarga Él. Dice: dale conocimiento en todo y Él enderezará tus caminos, Él enderezará tus piedras. ¿No lo hizo con David? Y si lo hizo con David, ¿no lo hará contigo? Si lo hizo con Gedeón, ¿no lo hará contigo? Si lo hizo
con Abraham, cuidó, guardó, lo bendijo, lo prosperó, pero Abraham dejó todo por seguirlo a él. ¿No lo hará contigo? Dice, ay de aquel que deje padre y madre y deje todo por mí. ¿Sí o no dice así en la Biblia? Y no se refiere a que literal, sino en tu corazón dejes todo para seguirlo a él. Viejita, ¿vamos o yo me voy? Y cierro, dice Gigi Ávila, un día que escuché esos testimonios. Dice que cuando él se convirtió, él era famoso, él era de esos que levantaban fisiculturismo. Usted lo veía después bien flaquito y todo, él fue famoso, ganó, era muy famoso en el fisiculturismo, era ganador de premios. Y cuando se convirtió, yo creo que hasta había sido olímpico, él era grande en ese deporte. Cuando él se convirtió a Cristo, él fue y le dijo, no sé cómo se llama su esposa, tiene un nombre curiosito, y le dijo, escúchame, yo voy a seguir. Se enamoró, se convirtió en una forma que le dijo, yo voy a seguir a Cristo. O me sigues, o sigues a Cristo conmigo, o ahí nos vemos. Así de radical fue ese señor. Y a mí, la verdad, nunca lo escuché, nunca me ministró, pero oí su testimonio y dije, wow. Y le dijo tiene un nombre, su esposa, y le dijo, yo voy a seguir a mi Cristo. Yo para atrás no he hecho, dijo, o vas conmigo, o ahí nos vemos, porque yo me voy todo con él. La mujer se quedó así y llega el Señor, ella la toca el Señor y a solas se convierte a Cristo y viene y le dice, voy contigo y con tu Cristo. Y él le dijo, y él dice, yo le dije, qué bueno que se convirtió porque él predicaba así, ¿verdad? Bien rajatabla. Dice, yo le dije, o vienes conmigo a Cristo o ahí nos vemos. Dijo, porque yo para allá no, contigo no. Si tú no vienes conmigo y con Cristo, dijo, yo sigo solo. Y dijo, y yo iba solo si ella no venía. Dios honra esas decisiones. Y Dios va y le salva a la esposa, su esposa legítima con la que estaba casada. Y ese hombre, a pesar de que era rajatabla, faltas en aquel tiempo, era legalista, pero así llegó él. Pero era lleno, entregado al Señor, tenía una fe. Y quiero decirte, Dios lo honraba, levantó muertos, sanaba a la gente. Yo lo oía predicar y yo no lo grababa mucho. ¿Por qué? Porque yo ya nací en otro tipo de evangelio. Pero llegué a escuchar testimonios de este hombre y digo, ahora entiendo por qué Dios lo honraba, era su nivel de fe. Dice que una vez estaba en la iglesia él solito, y orando. Y en eso dice que se metió como al cuartito de atrás y estaba oscuro. Y no le atinó a los escalones y dice que rodó en los escalones, cayó, dice que le dolió hasta el alma. Y que él se enojó con el Señor. Pero Señor, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué tú no me dijiste de los escalones? Y allá tirado en el suelo, todo adolorido, de repente dice que soltó la carcajada y dijo, te estás riendo de mí, ¿verdad? Y cuando él dijo eso, empezó a carcajearse. Y dice que empezó risa y risa, dice, todo adolorido y los trancazos que se dio. Y dice, sí, ¿verdad? Te estás riendo, y que empieza, dice, empecé a carcajearme. Y eso sí era un hombre que nunca renegaba, casi no renegaba de Dios. En todas las situaciones, él sacaba lo bueno a pesar. Y he entendido, aunque nunca me ministró con sus predicaciones, entendí el por qué tanto Gigi Ávila, porque Dios lo usaba con poder. Muertos se levantaban, la gente sanaba, pero era por su corazón, porque lo que él lo hacía, decía, era por amor al Señor, por su nivel de fe que él tenía en el Señor. Y Dios lo honró y lo ungió a ese hombre a un nivel
que muchos no hemos conocido. Pocas veces que llegué a escuchar algunos testimonios, un novio, esposo mató a una de sus hijas jovencitas y lejos de enojarse con el hombre cuando lo metieron a la prisión, él fue el único que fue a visitarlo y le dijo: yo vengo a decirte que te perdono y que te amo. Y acababa de destruirle a la cara, creo que fue la cara, el chiste es que la balació un balazo y mató a su hija, y él nunca odió al muchacho, le dolió, enterró a su hija y inmediatamente fue a visitar al muchacho y le dijo: te amo y te perdono. Y dice que a partir de ese momento comenzó a visitar a ese muchacho en la prisión, y ese muchacho, por el amor de Gigi Ávila, el que estuvo ahí, y ver cómo su suegro, a pesar de que mató a su hija, lo perdonó, dice, por eso se convirtió a Cristo y nunca más, dice, hasta ahora es un tremendo siervo de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir con el corazón de Dios en tu corazón? Y cuando yo he oído esos testimonios, digo: wow, él pudo haber dicho: ¿por qué, Señor? Yo era tu siervo. Porque, y muchos lo hacen. Si siervos lo hacen, el pueblo también. Y ese hombre, ha escuchado testimonios por otra gente de Gigi Ávila y digo: ahora entiendo. A mí nunca me llamaron la atención sus predicaciones, pero sus testimonios que he oído de él y de otros, digo: wow, ahora entiendo por qué la unción, por qué Dios lo amaba tanto. Muchos renegamos por menos de eso, sí o no, y en lugar de lanzar la piedra en el lugar correcto, en el nombre de Jesús, se la lanzamos a otros, golpeamos a otros, le pegamos a otros con nuestra boca, nuestras acciones. ¿Por qué no lanzamos nuestras piedras correctamente? ¿Están conmigo, pueblo? Vamos a ponernos de pie. Usted sabe que lo amo, pero mi Cristo lo ama mucho, mucho más. Amén. Vamos a ponernos de pie. Mira, hasta lo voy a dejar 10 minutos antes hoy. Allá conoce unas carnitas, una comida china, un guisado. Yo tengo un guisado en mi casa desde antier. Es que yo cocino, se me olvida que vivo sola. Y cocino como cocinaba mi mamá. Mi mamá cocinaba para 6, 5. Y como digo, a veces tengo que llevarle taco a la vecina para que no se le vaya a echar a perder. Y tengo 2 días comiendo un pollito jitomatado y me salió bien rico, Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Estamos viviendo lo que los profetas del Viejo Testimonio y del Testamento inquirieron, investigaron, supieron y oyeron y anhelaron. Hay otro versículo, dice: y anhelaron verlo, vivirlo, pero no pudieron. Pero tú y yo estamos en el tiempo correcto. Tú no eres una casualidad del destino. Tú no estás en Cristo por chiripada. Tú no estás en Cristo por accidente. Tú volviste a nacer de nuevo porque Dios te vio, te marcó, te apartó, y aun si a alguien se le quebró, la marca no ha sido quitada. Una vaca marcada puede perderse, irse, pero la marca de su dueño sigue en ella, ¿sí o no? La marca del Señor nos tiene ya para ser de Él. Somos de Él. Entiende que tus sueños no son para ser sueños pequeños. Tú no fuiste llamado para hacer nada. Tú fuiste llamado para hacer algo grande en tu vida, para ti y para el reino.
levántate, toma tu aljaba, toma tus piedras que son ahora la palabra de Dios, y junto con tus acciones, tus sueños, aviéntalas. Dale vida a tu situación, dale vida a tus hijos, dale vida a tus sueños, a tus proyectos, dale vida a tu negocio. Hazlo lo mejor que puedas y deja que el Señor haga el resto. Entrégate y entrégale todo al Señor, porque lo poco en sus manos se hace mucho. Lo pequeño en las manos de Dios se hace grande. Lo insignificante en las manos de Dios se hace grande. Y con valor, con significado. Papito, hoy nos vamos de aquí, pero nunca de tu presencia. Nos vamos sabiendo que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en cada uno de nosotros. Que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Que si tú por nosotros, nadie contra nosotros. Cubrimos nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos y aún nuestra cabeza con la sangre de Cristo. Declaro y profetizo que nuestra mente no será más el campo del enemigo, ni campo de batalla, en el nombre de Jesús. Que todo lo que nuestras manos tocan nos lo entregas para tu reino. Gracias porque no nos miran a nosotros, sino a ti, a través de nosotros. Gracias, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú el Altísimo, Alfa y Omega, comienzo y final. Tú eres el lili de los valles, la estrella de la mañana, el Cordero inmolado, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el que tú eres, nuestro comienzo y nuestro final, en el nombre de Jesús. Y nosotros nos vamos de aquí atando, reprendiendo toda venganza de Satanás, todo accidente, incidente, destruido, atados y reprendidos en el nombre de Jesús. Y nosotros nos vamos bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz, en el nombre de Jesús. Y ya está hecho. Y ya está hecho. Y ya está hecho. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y los amo con todo mi corazón, pero mi Cristo los ama mucho.